Bueno, seguimos con Lucas. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 4. Esta, pues nos toca el 5, es fácil. Después del 4 va el 5. Los versículos que hoy trataremos serán del 1 al 11 y yo he titulado esta predicación Un milagro corriente. Y vamos a ver por qué este milagro es un milagro corriente. Vamos a leer el texto, aunque luego volveré a citar en cada punto los versículos correspondientes a esa sección, pero quiero que nos adentremos en este evento, en este texto, desde el principio. Vamos a tener un panorama general. Y dice así, en Lucas 5, en el capítulo 5, en los versículos 1 en adelante, dice: en cierta ocasión, estando Jesús junto al lago de Genesaret, la multitud se agolpó a su alrededor para oír la palabra de Dios. Él vio 2 barcas cerca de la orilla del lago y los pescadores que habían descendido de ellas estaban lavando sus redes. Subiendo a una de ellas, la de Simón, le rogó que se alejara un poco de la orilla. Sentado en ella, enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: rema lago adentro y echad vuestras redes. Le respondió Simón: maestro, hemos estado toda la noche trabajando y no hemos pescado nada. Pero puesto que tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran en su ayuda. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas, hasta el punto que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La gran cantidad de pesca capturada fue causa de que el temor se apoderase de él y de todos los que con él estaban. Lo mismo le ocurrió a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo y compañeros de Simón. Pero Jesús les dijo a este: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Después trajeron las barcas a tierra y, dejándolo todo, siguieron a Jesús. En este texto vemos un acontecimiento muy famoso, muy conocido por todos, y que solamente aparece en este evangelio. No tiene ningún paralelo en ninguno de los otros 3 evangelios, ¿no? Tanto en Marcos como en Mateo sí que hay un evento parecido, aunque no parece ser el mismo suceso. Este es donde Jesús llama a Pedro, a Juan, a Andrés y Jacobo. En estos 2 pasajes, estos hombres estaban echando la red para pescar cuando son llamados por Jesús. Sin embargo, en este pasaje de Lucas, estos hombres están lavando sus redes, por lo que se entiende que son narraciones diferentes de un evento diferente, ¿no? Parece que Jesús, antes de que fuese este día de pesca, no solo es que ya conocía a estos hombres de antes, sino que ya los había llamado para que lo siguieran en otra ocasión anterior. Seguro que os estáis preguntando, bueno, pero ¿por qué Jesús está buscando a estos discípulos tantas veces, ¿no? Lo busca 2 veces. Una la que narra Marcos y Mateo y otra la que está narrando Lucas, que es la que hoy estamos viendo, ¿no? Es curioso que en ambas ocasiones Jesús lo encuentra en el mismo lugar. Y es curioso porque mirad lo que dice el texto de Marcos 1:18. Dice: y al instante dejaron sus redes y le siguieron. Y en el versículo 17 precisamente les dice: seguidme y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante lo dejaron todo. Dejaron su trabajo para seguir a Jesús. De hecho, estuvieron con él por algún tiempo viajando por Capernaum y Galilea. Pero parece que no habían entendido del todo que la entrega debía de ser total y de forma definitiva para embarcarse en una tarea mucho mayor que sería la de ser pescadores de hombres. De hecho, en este segundo encuentro, Jesús enfatiza que es a partir de ese momento, que comenzarían a ser pescadores de hombres. Que aunque también se lo dijo en la vez anterior, en la que podemos leer en Marcos y Mateo, antes
lo mencionaba como algo que sucedería en el futuro. En cambio, ahora en estos versículos de Lucas, dice que desde ahora serás pescador de hombres. Habla de presente. Al principio, cuando preparaba este pasaje, tengo que decir que me encasquillé un poco en este asunto. No acababa de comprender cómo estos discípulos estaban siendo buscados por Jesús en dos ocasiones, cuando en la primera de ellas ya parecía que ellos habían entregado sus vidas y estaban decididos a seguirle incondicionalmente. Así que no paraba de darle vueltas e intentaba asegurarme de que efectivamente eran dos eventos diferentes y no uno solo. Pero hay algo que me hizo estar mucho más seguro y se encuentra al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, cuando ya Jesús ha muerto, ha resucitado, incluso se ha mostrado ya resucitado a algunos de estos discípulos. Y mirad y decidme si no os parece sorprendente el escenario donde transcurre este acontecimiento. Vamos a acudir a Juan, lo van a poner aquí, ¿vale? Dice, después Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, el mar de Galilea. Se presentó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón les dijo, me voy a pescar. Ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. Salieron pues y subieron en una barca, pero aquella noche, curiosamente, no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, Jesús se presentó en la orilla. Los discípulos no lo reconocieron y les preguntó, muchachos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ellos le echaron y la cantidad de peces era tal que ya no podían sacar la red. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Y hasta aquí. Este texto sigue, pero nos paramos aquí. Una y otra vez Jesús tuvo que ir a buscar a la orilla de aquel mar de Galilea a estos discípulos. Estos hombres eran tozudos, eran hombres normales y corrientes como nosotros. Hombres que tendían a volver una y otra vez atrás, a la aparente seguridad de lo conocido. Eran hombres pescadores y allí ellos se sentían seguros y allí acudían una y otra vez. Este evento no solo es un evento histórico, de hecho no ha sido seleccionado por Lucas para contarnos que Pedro, Andrés, Juan y Jacobo presenciaron y disfrutaron de una pesca milagrosa. El trasfondo es mucho más relevante que dos barcas a punto de hundirse por la cantidad de peces que había en ella. De hecho, para estos 4 pescadores lo que realmente los cautivó no fue el milagro, sino quién fue el autor de ese milagro. Lo que cautivó a estos hombres fue Jesús. Hay mucho detalle en este pasaje que incluso puede ser predicado con diferentes énfasis, así como ha dicho Alison en la palabra de Dios, así de rica en enseñanza para nuestros corazones. Pero como no puedo exponerlo todo, porque no hay tiempo y además yo suelo ser breve, pues al final me incliné por estos 3 puntos. Jesús, el primero de ellos, Jesús se cruza en nuestro camino. El segundo sería Jesús hace lo que no esperamos. Y en tercer y último lugar, como consecuencia, entendemos lo que no comprendíamos. Así que afrontamos el primer punto y voy a volver a leer los 3 primeros versículos. Y dice, en cierta ocasión, estando Jesús junto al lago de Genesaret, la multitud se agolpó a su alrededor para oír la palabra de Dios. Él vio 2 barcas cerca de la orilla del lago y los pescadores que habían descendido de ellas estaban lavando sus redes. Subiendo a una de ellas, la de Simón, le rogó que se alejara un poco de la orilla y sentado en ella enseñaba a la multitud. Son muchas las cosas que suceden en nuestras vidas, que pasan sin que nosotros muchas veces no nos demos ni cuenta y ni siquiera las busquemos.
cosas que son poco relevantes y algunas pues sí que son relevantes, como por ejemplo como cuando conocimos a nuestra esposa o conociste a vuestro esposo. De repente él o ella se cruza en nuestro camino y ya nada vuelve a ser igual, ¿verdad? Cuando miras atrás te das cuenta que quizás ese aparentemente fue totalmente por una casualidad, o al menos humanamente así lo vemos, pero sabemos que nada se escapa al control de Dios, ¿verdad? Pues a lo largo de toda la historia Dios ha hecho esto de cruzarse en el camino de las personas, una y otra vez. Y cada vez que lo hizo, ya nada fue lo mismo, ya nada volvió a ser igual para esta persona. Acordaos de Abraham. Vivía una vida aparentemente normal en la ciudad de Ur, donde allí estaba su familia, donde se casó, donde tenía estabilidad económica, allí estaban sus amigos, seguro que tenía proyectos futuros, tenía sueños por cumplir en aquel lugar. Y un día Dios se cruzó en su camino, le habló, y Abraham tomó decisiones importantes creyendo en Dios, creyendo en la palabra de Dios. Y su vida ya nunca más fue la misma. Acordaos de Moisés. Salió de Egipto, ¿os acordáis? Viajó lejos y se estableció en un lugar donde conoció a su esposa, trabajó con su suegro cuidando el ganado y allí vivió durante mucho tiempo en calma, y un día cualquiera, en los muchos que tuvo en todos esos 40 años, mientras cuidaba el ganado, Dios se cruzó en su camino. Había una zarza ardiendo que no se consumía. Cuando él quiso acercarse, Dios le habló claramente y lo llamó por su nombre. Desde ese momento su vida, la de su familia y la de mucha gente ya no volvió a ser la misma. Más reciente, muy contemporáneo a lo que hoy estamos tratando, un día Mateo estaba sentado en su oficina, en esa oficina de recaudación tan impopular, y simplemente Jesús pasó por allí y lo invitó a seguirle, y su vida no volvió a ser la misma jamás. Pues un día cualquiera en la vida de estos pescadores, y para colmo un día de los malos, porque habían estado toda la noche trabajando para no pescar absolutamente nada, es posible y no sería muy extraño que estos hombres estuvieran bastante enfadados, porque yo lo estaría. Y para colmo empieza a llegar mucha gente a la playa, justo lo que le faltaba. Encima, después de un día tan malo, encima tienen público, ¿no? Y en medio de todo esto está el maestro, que le pide el favor a Pedro para usar su barca como un púlpito para enseñar desde allí. Porque había mucha gente y la mucha gente estaba agolpándose al lado de Jesús y ya casi no tenía espacio para hablarles, ¿no? Para predicarles. La petición que le hace a Pedro no parece ser muy difícil, ¿no? Sencillo. ¿Me puedo subir a tu barca o me subo a tu barca? Y así lo hizo. Así puede ocurrir a cualquiera de nosotros. De repente Jesús puede aparecer, como apareció a estos hombres, después de un día de trabajo, un día muy duro para ellos, y también lo puede ser para ti, o como una zarza ardiendo. No sé, puede aparecer de mil maneras, ¿no? Un día Jesús se puede cruzar en tu camino. Si has estado atento, seguro que has podido ser consciente de este acercamiento, pero es posible que te pueda pillar distraído porque hay muchas cosas que nos distraen. Las muchas tareas en el trabajo, la preocupación en el día a día, el enojo, porque estos discípulos podían estar enojados, el mucho ocio, porque también en estos días estamos muy distraídos con las muchas cosas, el mucho ocio, el consumismo. Jesús no solo se hace presente cuando nos reunimos aquí en la iglesia, que sí, ¿no? Pero no solamente es el sitio para hacer esto.
Jesús hace su aparición también en las cosas más cotidianas, en las más cotidianas que puedas hacer. Y en esos momentos que tú nunca planificaste, tener ese encuentro con Jesús en esos instantes, Él aparece para cambiar tu vida y realmente debemos de estar muy atentos. Porque como dije al principio, estos hombres que estuvieron pescando toda la noche ya habían sido llamados a una tarea mucho mayor junto a Jesús. Sin embargo, ellos volvieron a su vieja rutina. Es fácil para todos caer en lo mismo que cayeron estos hombres. Tenemos un llamamiento de parte de Dios, lo comenzamos con ilusión, pero con el paso del tiempo volvemos a ir incorporando estas viejas cosas que quizás nos dan seguridad material, o quizás nos dan placer, no lo sé. Para cada uno será de una manera diferente. Pero Jesús llegó a la orilla de aquella playa, seguido por una multitud de personas. ¿Y por qué lo seguían? Porque andaba predicando por allí. Jesús había alcanzado ya un buen nivel o un gran nivel de fama, un nivel bastante considerable, y ya eran varios los milagros que Jesús había ido realizando por allí. Y las personas anhelaban estar con Jesús, escuchar a Jesús, ver las maravillas que podía hacer. No trasciende lo que Jesús estaba predicándole, lo que les estaba diciendo. Pero sí es verdad que Jesús predicó durante todo su ministerio mucho acerca de que el reino de Dios se había acercado. Es decir, que Dios mismo se encargó de rescatar a los perdidos. Eso formaba parte de su predicación en muchas ocasiones. Que Dios había diseñado un plan de rescate para hacerlo. Y que ese plan era que envió a un Salvador para morir por nosotros, cuando nosotros no merecemos otra cosa que la muerte. Eso podía formar parte ese día de su mensaje. Y esa es la parte que Dios hace, lo más difícil, por cierto. Pero hay algo que es necesario que nosotros también hagamos. Y esto también formaba parte en muchas ocasiones de la predicación de Jesús, y es el arrepentimiento. Responder con arrepentimiento y confianza en Dios es una necesidad esencial para cada uno. La respuesta también implica un cambio de rumbo. Significa que has decidido alejarte del pecado y que has decidido dejarlo todo para seguirlo a Él. El capítulo 4 de Lucas, que vimos la semana pasada, nos dejó a un Jesús predicando en la sinagoga, y termina el capítulo 4 predicando en la sinagoga y comienza el capítulo 5 predicando en la orilla de la playa. Predicando. Ese era el principal anhelo de Jesús, predicar el Evangelio, un Evangelio del que Él era el principal protagonista. Pero no se limitó solo a predicar a la multitud. Él preparó un grupo de hombres que trastornó el mundo a través de la palabra. Pero antes de que estos hombres pudieran trastornar o ser influyentes, tuvo que tratar con ellos de una forma muy especial, lo que nos lleva al segundo punto de hoy. Jesús hace lo que no esperamos. A partir del versículo 4 sigue diciendo: cuando terminó de hablar, Simón dijo a Simón: rema el agua adentro y echad vuestras redes. Le respondió Simón: Maestro, hemos estado toda la noche trabajando y no hemos pescado nada. Pero puesto que tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran en su ayuda. Y ellos vinieron y llenaron ambas barcas hasta el punto de que casi se hundían. A lo largo de su ministerio, Jesús hizo muchos milagros, muchos de ellos impresionantes. Sanó enfermos, multiplicó panes y peces, resucitó muertos, calmó tormentas, caminó sobre el mar. Es tremendo la cantidad de cosas que Jesús hizo. Y cada uno de los milagros de Jesús siempre apuntaron hacia la revelación de su identidad como Hijo de Dios. Aunque muchos de los que presenciaron esos milagros se quedaron solamente con los beneficios asociados de ellos, porque muchos, ya sea porque se acercaban para comer y comían gratis,
o porque recibían sanidad que de otra manera era imposible recibirla. Pero el verdadero sentido de los milagros siempre fue poner de manifiesto el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Ese era el principal cometido. La gente quiere ver milagros, antes y ahora. Hay un deseo de todos de querer ver manifestaciones de poder. Lo imposible, las cosas que son imposibles y se acaban cumpliendo o se acaban solucionando, son muy atractivas. Eso trae alegría a nuestros corazones. Y cuando eso sucede, anunciamos a los cuatro vientos lo que ha sucedido. Pero Jesús no es solamente milagros espectaculares. Él trata el detalle, las cosas cotidianas, los pequeños acontecimientos que retocan justo lo suficiente como para alterarlo absolutamente todo. Pero hay que estar muy atento, hay que prestar atención para poder disfrutar de estas cosas. Jesús no trata de impresionarnos con sus milagros. Él quiere que reconozcas quién es. Él quería que aquellos discípulos reconocieran que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Y para eso no era necesario partir el mar de Galilea en dos. Lo podría haber hecho. Pero solamente era necesario que ellos vieran que a Él le obedecían hasta los peces. Estos peces eran más obedientes que estos discípulos. Así que el milagro de este día era simplemente una buena pesca. Justo lo que Pedro y estos pescadores necesitaban en este momento. El maestro, Jesús, hizo un milagro tremendamente normal, comparado con otros muchos milagros que Jesús hizo. No había paralíticos saltando, no había muertos resucitados, no había montes que temblaban, ni viento tremendamente poderoso. Lo que hubo fue pesca. Cuando Jesús se cruza en nuestras vidas, no tiene por qué haber un milagro extraordinario. Puede que simplemente haya pesca también. Algo común, pero que llama nuestra atención de manera extraordinaria. Hace poco precisamente en el consejo hablábamos de cómo el Señor había obrado en cada una de nuestras vidas y llegamos a la conclusión de que Dios había estado tratando con cada uno de nosotros con pequeños detalles, que aislados no pueden parecer nada, pero cuando los miras con la suficiente perspectiva y en un conjunto general, nos dimos cuenta de que Jesús ha estado cuidando de cada una de nuestras vidas. Dios sabe exactamente el milagro que tú necesitas, el milagro que yo necesito. Puede que a otros les parezca ridículo. Quizás hasta en primera instancia a nosotros mismos nos parezca algo insignificante, pero con la debida atención nos daremos cuenta de cómo Dios trata cuidadosamente de nosotros. Nada de lo que sucedió en aquella playa fue mera coincidencia. Dios obró milagrosamente allí y Dios obra milagrosamente en tu vida y en la mía. Lo que nos lleva al tercer punto, porque cuando Jesús hace lo que no esperabas, pero toca de lleno tu corazón, caes rendido a sus pies, entendiendo las cosas que antes no podías comprender. Y vamos a leer el versículo 8 en adelante. Al ver esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús y dijo: «Apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador». La gran cantidad de pesca capturada fue causa de que el temor se apoderase de él y de todos los que con él estaban. Lo mismo les ocurrió a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, y compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a este: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Después trajeron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Pedro y los demás pasaron la noche trabajando sin pescar absolutamente nada. Su deseo y su necesidad era la de pescar, pero Dios tenía un plan mucho mejor para ellos. No era el plan que ellos creían necesitar, pero sí era justo lo que ellos necesitaban. Ellos no lo sabían,
pero así era. Necesitaron de un fracaso estrepitoso, de una noche infructuosa, para que sus corazones estuvieran preparados. Y como hemos visto antes, Jesús les dio justo lo que necesitaban para comprender lo que hasta ahora no habían entendido. De hecho, Pedro fue instantáneo, ¿no? Comprendió las cosas de forma rápida. Perdonadme. Jesús acababa de revelar a estos hombres algo que hasta ahora estaba oculto para ellos. Pero Jesús ya había obrado milagros delante de estos hombres. ¿Por qué no fue evidente esto antes? He dicho antes que ya fueron llamados, estuvieron andando con Jesús durante un tiempo. De hecho, en el capítulo 4, la suegra de Pedro fue sanada por Jesús. ¿Por qué no tocó esto el corazón de Pedro? Algunos ya puede estar pensando o imaginando, bueno, a ver, que era su suegra. Lo mismo hasta le molestó al hombre que Jesús. Y de hecho puede ser que estuvieras disgustado con Jesús y por eso dice, mira, aquí te quedas, yo me voy a pescar otra vez. Ahora que lo pienso puede ser hasta eso razonable, pero no. Habrá broma aparte. Lo que quizá marca la diferencia no es el milagro en sí, sino el corazón de Pedro. La rendición de Pedro a los pies de Jesús empieza a fraguarse en la noche de pesca. Una noche que no trajo nada, no rescataron nada del mar y poco a poco su corazón se fue encogiendo. El desánimo se fue apoderando de él. Y casualmente, Jesús aparece en esta playa y predica sobre su barca. ¿Cuál fue el contenido del mensaje? No lo sabemos. Antes hemos dicho algo que podía ser. Pero Jesús siguió preparando el corazón con sus palabras. Y lo acaba rematando con este pequeño milagro, ¿no? Con una gran pesca. Todo minuciosamente orquestado para que Pedro y los demás recibieran la revelación de la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. El impacto fue tan grande para Pedro que cae inmediatamente de rodillas ante Jesús. Apártate de mí, le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cualquier judío de la época te diría que Dios era santo y por tanto su Hijo también lo era. Y por tanto al reconocer la deidad de Jesús, la percepción de sí mismo a su lado, comparada con su pecado, o sea, comparando la santidad de Jesús y su pecaminosidad, llenó de temor a Pedro. Él se veía indigno de que Jesús ni siquiera estuviera montado en su barca. Y esto puede parecer comprensible, y de hecho pues, podemos decir, es que yo también lo habría dicho, ¿no? Pero precisamente por su incapacidad, más bien debía haber dicho, por favor, Jesús, no te apartes de mí, porque precisamente soy un hombre pecador, y sin ti, sin tu presencia en mi vida, estoy arruinado. Pedro necesitaba a Jesús, y ahora lo necesitaba más que nunca, y Jesús lo sabía. Y aunque Pedro le había hecho una petición de que se fuera, él precisamente se queda. Él no concedió sus deseos. Pero sí decide darle tranquilidad y le dice, no temas. Pedro estaba muy asustado. Él sabía perfectamente que debido a la santidad de Dios y al pecado, a su pecado, nadie puede ver a Dios sin morir. Y estaba precisamente ante la presencia del Hijo de Dios. Su temor es grande, pero Jesús, como hasta ahora, le da justo lo que necesita. Le da consuelo, y no solamente le da consuelo, sino que le da sentido también a su vida, porque le dice, desde ahora serás pescador de hombres. No te quedarás parado, seguirás pescando, pero ahora vas a pescar de otra manera. Ahora vas a pescar hombres para el reino de Dios. Jesús no solamente hace cosas especiales, también tiene planes especiales. Lo que dijo a Pedro fue, tengo planes para el futuro. Y tú estás dentro de esos planes.
no temas. Ni Pedro ni ninguno de sus compañeros dudaron y aceptaron esos planes y lo dejaron todo. Dejaron hasta esa pesca abundante donde no cabía ni en aquellas 2 barcas. Todo lo dejaron atrás. Ahora sí, para seguir a Jesús y ser partícipes de estos planes que Él tenía preparados. Lo mismo sucede contigo, lo mismo sucede conmigo. Dios tiene planes para nuestras vidas. Planes para cada una de nuestras vidas. Y ese plan no se parece en nada, a lo que tú crees que es. El plan de Dios es diferente. ¿Creéis que Pedro habría imaginado en ese momento que iba a hablar con autoridad y valentía delante de todo un concilio de judíos? Un pescador normal y corriente, en medio de las máximas autoridades religiosas de aquella época. ¿Vosotros creéis que Pedro imaginaba que eso iba a suceder? ¿Se habría imaginado Pedro que sanaría a personas con el simple gesto de tocarlas? ¿Qué será lo que Dios tiene preparado para ti? No te quedes parado llorando en la orilla porque has tenido un mal día, porque no alcanzas tus metas, porque no alcanzas tus sueños. Dios tiene mucho más. Dios quiere hacer mucho más. Quiere llevarte mucho más allá de lo que ni siquiera tú puedes imaginar. Jesús en algún momento se va a encontrar contigo y tú te vas a encontrar con Jesús. Cuando esto suceda, déjate sorprender. Déjate sorprender por el simple milagro que pueda hacer en ese momento para demostrarte quién es Él. Y haz como Pedro, cae humillado ante Él. Cae humillado ante Él. Porque Dios seguro que te va a levantar como sal y luz y te va a usar para que otros puedan entender lo que Dios te ha revelado. El Señor nos ayude a que esta porción de la palabra, de este milagro normal y corriente, que nos sucede a cada uno de nosotros en algún momento, que seamos capaces de apreciar esos pequeños milagros y que el Señor nos rinda, que podamos rendirnos a los pies de Cristo y reconocerlo como lo que es el Hijo de Dios. Amén.